Hola a todos, estamos en nuestra clase del día del 14 de mayo del 2020, nuestra clase Fundamentos de la Investigación Social. Hoy abordaremos el tema de la investigación cuantitativa, concepto y metodología. El objetivo que tenemos para la clase de hoy es identificar el concepto y método utilizado en investigación cuantitativa. Entonces, la investigación cuantitativa se basa en tres conceptos fundamentales: la validez, la confiabilidad y la muestra. La validez hace referencia a todo aquello que implica que la observación, la medición o la apreciación se enfoquen en la realidad que se busca conocer y no en otra cosa. Solo es válido aquel conocimiento que surge a través de una observación medible y que está enfocada en lo que se quiere investigar sin desviarse hacia otros intereses, gustos que pudieran ser personales o sociales de quien investiga. Entonces es enfocarse en la realidad que se busca conocer. La confiabilidad es ese segundo concepto fundamental y se refiere a los resultados, a que estos sean estables, seguros y congruentes, iguales a sí mismos en diferentes tiempos. Entonces, esa confiabilidad busca que los resultados que se han obtenido se pongan a prueba en diferentes circunstancias. Por ello, esa confiabilidad puede ser de dos tipos. Por un lado, externa, que es cuando otros investigadores llegan a los mismos resultados en condiciones iguales. O sea, otros investigadores son personas diferentes a quien está investigando en ese momento y ellos van, investigan y resulta que en esas mismas condiciones que usted investigó encuentran que los resultados son los mismos. Entonces validan y hacen confiable esa investigación que usted está realizando. Y otro tipo de generar confiabilidad en los resultados es cuando varios observadores concuerdan en los hallazgos al estudiar la misma realidad. Finalmente, el tercer concepto fundamental de este tipo de investigación cuantitativa es la muestra, la cual sustenta la representatividad de un universo, se presenta como el factor más importante para más adelante poder generalizar sus resultados. Entonces, esta muestra es cuando estamos investigando sobre un grupo humano, cómo selecciono una parte de la población de la que estoy investigando. Entonces, si por ejemplo estoy investigando las costumbres de las personas de la provincia del Huasco, yo voy a seleccionar una muestra aleatoria de personas de diferentes partes de la provincia del Huasco, ¿cierto? Entonces puedo ir a Alto del Carmen y seleccionar una muestra representativa de personas, me voy para Freirina otra, me voy para Huasco otra, en Vallenar otra, y así sucesivamente selecciono una parte de las personas, no a todas, pero sí representativo de esa población. Voy a seleccionar un grupo de personas en una cantidad que sea representativa, pues para que vuelva a ser esto confiable y válido. Esa es la muestra, cómo selecciono. Y luego con esa cantidad de personas que yo estudié, que yo seleccioné, pues generalizo los resultados hacia toda la población de las personas del Huasco. Por lo tanto, la investigación cuantitativa está orientada hacia la descripción, a la predicción y explicación a través del análisis causa-efecto, utilizando la experimentación del investigador. Entonces aquí debemos recordar que este tipo de investigación cuantitativa es inductivo-deductivo. Ustedes se recuerdan cómo de un grupo yo llego a principios generales, como parto de algunos y luego generalizo, ¿ya? Y es el máximo, vamos generando el máximo nivel de abstracción dentro del proceso investigativo. Ya. Continuando con la investigación cuantitativa, vamos a recordar y afianzar de una manera resumida cuáles son las características de la investigación cuantitativa. Para poder recolectar datos dentro de la investigación cuantitativa,
pues se utilizan instrumentos que demuestren ser válidos y confiables, como lo hemos visto hace un momento, dentro de los conceptos fundamentales, ¿no? La validez y la confiabilidad. Los datos recogidos deben ser y son objetivos y precisos, ya que se recogieron utilizando métodos que pueden ser replicados y se analizan utilizando técnicas estadísticas precisas, las que permitirán probar hipótesis o no probarlas y por tanto sabemos que debíamos volver a iniciar el proceso de investigación, o de pronto de las que tenemos descartamos algunas y reafirmamos otras y realizamos el seguimiento de los efectos de la investigación. Esta investigación cuantitativa, como ya lo hemos dicho, pues se basa mucho en datos de orden numérico, estadístico, que va a ser precisamente medible y comprobable, que nos va a ayudar a replicar y a predecir de una manera válida y confiable, generalizando sobre una población a través del estudio de una muestra de ella. Estos datos, por lo tanto, van a tener unas técnicas para ser analizados una vez sean ellos recogidos, ¿no? Entonces, la recolección de estos datos va a implicar utilizar unas técnicas que van a optimizar el uso de datos numéricos, la utilización de instrumentos válidos y confiables y obtener datos que puedan analizarse estadísticamente para finalmente hacer de esos resultados unos resultados que generalizan y que llegan a conclusiones que van a abordar a toda la población de estudio de acuerdo a la temática seleccionada por el investigador. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la investigación cuantitativa? Respecto del uso que le demos a los datos cuantitativos, entonces vamos a encontrar unas ventajas que son: primero, los análisis más comunes son relativamente rápidos y fáciles de realizar. Estos datos me van a arrojar que se responden a las preguntas del qué y cuántos respecto a las actividades de la evaluación en cuestión. Y los resultados son concretos y tienen una mínima posibilidad de error. Pero por otro lado, ¿qué desventajas nos vamos a encontrar? La recolección de datos puede llevarnos mucho tiempo. Puede que no responda el porqué de la investigación, y para realizar un análisis avanzado de datos se requiere de un software estadístico y para ello necesitamos contar con una capacitación adecuada para el uso de tal software. Eso me puede retardar mucho el tiempo de realizar el análisis y llegar a conclusiones. Entonces ahí podemos observar los pros y los contras del uso de datos en una investigación de orden cuantitativo. Recordando un poco y sintetizando lo que es el proceso de investigación cuantitativa, tomado de los estudios de Hernández Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación, nos encontramos con este gráfico que nos enseña que este proceso implica 10 fases. La fase número 1, que es el surgimiento de la idea de lo que voy a investigar. Una vez yo consolido la idea, me planteo el problema y para ello sigo un proceso donde voy a mirar la factibilidad del análisis de este problema, lo voy a delimitar, lo voy a concretar, voy a redactarlo en forma de una pregunta o cuestionamiento que debe estar, como dije hace un momento, delimitadito. Luego, en la fase 3, reviso la literatura y empiezo a desarrollar el marco teórico que me va a fundamentar el problema. Luego visualizo el alcance de este estudio, hasta dónde va a llegar las implicaciones de este estudio. Elaboro mis hipótesis y defino las variables para en la fase 6 desarrollar el diseño de investigación. ¿Quién decide cuál es el diseño de investigación para el estudio o investigación?
el investigador, de acuerdo a las características de su problema, de acuerdo a esas hipótesis y al alcance de su estudio. En la fase 7 ya va a definir y a seleccionar la muestra, ¿se acuerdan? Esa muestra representativa de la población a estudiar. Yo voy a decir qué parte de la población voy a seleccionar, cuáles son los criterios para yo definir que selecciono esta muestra o aquella, esta cantidad o con estas características de la muestra que voy a realizar. En la fase 8 recolecto los datos. Para recolectar esos datos voy a seleccionar unos instrumentos de recolección de datos propios de la investigación cuantitativa, lo cual será objeto de estudio de nuestra próxima clase. ¿Cuáles son esos instrumentos de estudio de recolectar los datos? Ya una vez yo tengo el instrumento con el que yo recolecto los datos, procedo a este paso en la fase 8 y ya recolectados los datos voy para la fase 9 donde analizo los datos. Con ese análisis de datos yo elaboro mi reporte de resultados y obtengo unas conclusiones. 10 fases. Proceso cuantitativo con 10 fases en su proceso. Para la próxima clase los invito y las invito a consultar sobre esos instrumentos para recolectar datos dentro de una investigación cuantitativa y sus características. ¿Cómo son estos instrumentos que menciono y aparecen acá? El cuestionario, la lista de cotejo y la encuesta. Los invito y las invito a investigar sobre ellos, a dar sus características y a dar un ejemplo, a presentarlos de una manera creativa, resumida. Ya en nuestro encuentro de la clase de hoy, pues vamos a ahondar cómo vamos a presentar de manera creativa, con ejemplos y sus características, cada uno de estos instrumentos para la recolección de datos dentro de la investigación cuantitativa. Con esto hemos hecho un recorrido donde hemos visto el concepto básico de lo que es la investigación cuantitativa y sus características, sus conceptos fundamentales y por supuesto sus ventajas y desventajas. Muchas gracias y nos vemos en la clase de hoy. Hasta luego.